La llave. Escrito por Junichiro Tanizaki. Lectura en voz alta de Nata, Clau, Sergio, Lore, Tatianita, Marita y Marta Paulina. Audio 4. 18 de abril. Recordé lo que el doctor Kodama me dijo que hiciera en un caso de emergencia como aquel. Despacio, trabajosamente, empecé a separarme del cuerpo inerte que tenía encima. Parecía como si le presionaran un peso enorme. Procurando moverle lo menos posible, liberé la cabeza, pero primero le quité las gafas. Aquella cara pálida con los ojos semicerrados y los músculos flojos nunca me había parecido tan repulsiva. Me levanté de la cama y lentamente, con gran cuidado, le coloqué boca arriba. Entonces le alcé la cabeza y la apoyé en la almohada. Estaba completamente desnudo, lo mismo que yo, salvo por los pendientes, pero como sabía que él necesitaba un reposo absoluto, lo único que hice fue cubrirle con su kimono nocturno. Todo el lado izquierdo de su cuerpo parecía paralizado. Miré la hora. Pasaban de las 3 minutos de la 1. Apagué la lámpara fluorescente y utilicé solo la pequeña lámpara que estaba junto a la cama, cubriéndola con un paño. Telefoné a Toshiko y al doctor Kodama y les pedí que vinieran enseguida. También le dije a Toshiko que despertara al vendedor de hielo y trajera 2 bloques. Pese a mi decisión de mantener la calma, me temblaba la mano que sostenía el teléfono. Toshiko llegó a casa al cabo de unos 40 minutos. Yo estaba en la cocina buscando una bolsa para el hielo. Mi hija entró, dejó el hielo en el escurridor y me miró fijamente para observar mi expresión. Entonces se dio la vuelta con aire de indiferencia y empezó a picar uno de los bloques. Le expliqué la situación de su padre. Ella no mostró ninguna emoción y se limitó a sentir en ocasiones mientras seguía picando el hielo, como si alarmarse fuese inútil. Entonces fuimos al dormitorio y le aplicamos a mi marido la bolsa de hielo en el lado que no estaba paralizado. No intercambiamos una sola palabra innecesaria, ni siquiera nos miramos. Procurábamos no mirarnos. El doctor Kodama llegó a las 2. Le pedí a Toshiko que permaneciera al lado de la cama y fui a recibirle. Camino de la habitación me apresuré a explicarle al médico las circunstancias del ataque que había sufrido mi marido, incluyendo algo que no le había mencionado a Toshiko. Una vez más me ruboricé. El examen del doctor Kodama fue muy minucioso. Pidió una linterna y la utilizó para comprobar los reflejos oculares del paciente. Entonces solicité un palillo y Toshiko le tragó un par de la cocina. Iluminé un poco más la habitación, me dijo, y encendí la lámpara fluorescente. El médico deslizó lentamente la punta del palillo por las plantas de los pies, del talón a los dedos, y repitió ese movimiento varias veces. Más tarde me dijo que lo hacía con el fin de buscar el reflejo de Babinski. Cuando uno de los pies reacciona doblándose hacia atrás, esto indica que se ha producido una hemorragia cerebral en el otro lado. En este caso, debía concluir que una parte del cerebro había quedado bloqueada, en algún lugar del lado derecho. A continuación, retiró la delgada manta con la que yo había cubierto a mi marido y le alzó el kimono derecho hasta el abdomen. Por primera vez, el doctor Kodama y Toshiko comprobaron que mi marido había estado desnudo. A ambos pareció repugnarles la estampa del paciente tendido bajo aquel crudo resplandor, y yo me sentí más azorada que nunca. Era difícil creer que solo una hora antes aquel cuerpo había estado encima del mío. A pesar de la frecuencia con que él me había contemplado desnuda e incluso me había fotografiado, nunca hasta entonces le había mirado de esa manera. Desde luego podría haberlo hecho si hubiera querido, pero siempre he procurado evitarlo. Cuando él estaba desnudo, intentaba acercarme al máximo y le abrazaba para no ver la totalidad de su físico. Él ha examinado cada centímetro de mi cuerpo, hasta los poros de mi piel, pero yo nunca he conocido el suyo tan bien como conozco el de Kimura.
No he querido conocerlo. Sospecho que solo me haría detestarle todavía más. Experimenté una sensación extraña al pensar que toda mi vida había dormido al lado de un ser tan deplorable. Y dice de mí que tengo las piernas arqueadas. Él las tiene mucho más. El doctor Kodama extendió las piernas de mi marido, dejando entre ellas una separación de medio metro, más o menos, para que se le vieran bien los testículos. Entonces, con el palillo, le restregó ambos lados del escroto, tal como había hecho con las plantas de los pies. Más tarde me explicó que así comprobaba los reflejos de los músculos suspensores de los testículos. Restregó un lado y luego el otro, cada uno varias veces. El testículo derecho es un lento movimiento de arriba a abajo, pero el izquierdo no pareció moverse. Toshiko y yo procurábamos desviar nuestras miradas. Finalmente mi hija salió de la habitación. A continuación el médico le tomó la temperatura y la presión arterial. La temperatura era normal, pero la presión era de 19 con tendencia a subir. Al parecer había descendido un poco a causa de la hemorragia. Durante hora y media el doctor Kodama permaneció al lado de la cama para ver cómo evolucionaba el paciente. Durante ese tiempo le extrajo 100 centímetros cúbicos de sangre y le puso una inyección de neofirina, vitaminas B y K y un concentrado de glucosa al 50%. Volveré por la tarde, dijo el médico, pero será una buena idea llamar al doctor Soma para que lo examine. Eso era algo que me había propuesto hacer de todos modos. Le pregunté si debería informar a sus familiares. Creo que puede esperar un poco, respondió. El doctor Kodama se marchó hacia las 4 de la madrugada. En la puerta le pedí que nos enviara una enfermera lo antes posible. Como la asistenta llegó a las 7, Toshiko se marchó a su casa de Sekidensho diciendo que volvería por la tarde. En cuanto Toshiko se hubo ido, llamé a Kimura. Le dije lo que había ocurrido a mi marido y añadí que por el momento probablemente sería mejor que no viniera a casa. La noticia le alteró y dijo que quería venir a verle aunque solo fuese un momento, pero le expliqué que su presencia podría trastornarle, pues a pesar de la parálisis y la pérdida del habla, aún parecía parcialmente consciente. Entonces me quedaré en la entrada, dijo Kimura, no subiré a la habitación. Alrededor de las 9 de la noche, mi marido empezó a roncar. Es un viejo hábito suyo, pero hoy era diferente. El sonido era alarmante de veras. Hasta entonces había tenido una vaga conciencia, pero ahora parecía haber entrado en coma. Telefoné de nuevo a Kimura para decirle que si seguía como estaba, podía venir a verle sin ningún peligro. El doctor Kodama telefonó a las 11. Me he puesto en contacto con el doctor Soma, me dijo. Iremos juntos a ver al paciente a las 2. Kimura llegó poco después de las 12:30, entre una clase y otra de la mañana del lunes. Entró en la habitación del enfermo y permaneció una media hora sentado al lado de la cama. Yo también me quedé. Kimura se sentó en la silla y yo en la otra cama. Mi marido yacía en la mía. De vez en cuando intercambiábamos algunas palabras. Entretanto, los ronquidos de mi marido eran cada vez más fuertes, hasta que llegaron a parecer atronadores. De repente me pregunté si no estaría fingiendo. Vi que Kimura observaba mis recelos e incluso los compartía, pero como es natural, ninguno de los dos lo mencionó. Él se marchó a la 1, llegó la enfermera, que era una chica bonita de 24 o 25 años, llamada Koike. También llegó Toshiko. Por fin estaba libre y fui a la cocina para comer. Era mi primera comida desde ayer. A las 2 llegaron juntos los doctores Soma y Kodama. Mi marido tenía fiebre desde la mañana y había llegado a 38 grados centígrados. El doctor Soma parecía coincidir en general con el diagnóstico del doctor Kodama. Comprobó una vez más el reflejo de Babinski, pero no el otro, al parecer llamado reflejo escrotal. No creía que fuera aconsejable extraer demasiada sangre y le dio al doctor Kodama más consejos en lenguaje técnico. Cuando los doctores ya se habían ido,
Se presentó el masajista de Shiatsu para otra sesión y Toshiko le despidió con una observación sarcástica sobre lo mucho que sus tratamientos habían ayudado a su padre. Dijo eso porque anteriormente el doctor Kodama había comentado que el masaje largo y drástico podría haber causado el ataque de mi marido. Supongo que trataba de consolarme. La asistenta se deshizo en excusas y dijo que presentarnos a ese hombre había sido un error terrible. Poco después de las 3, Toshiko me aconsejó que me acostara un rato y pensé que era una buena oportunidad para dormir un poco. El dormitorio estaba ocupado y había muchas idas y venidas de la sala de estar. La habitación de Toshiko estaba libre, pero a ella no le gustaba que nadie la utilice. Tiene cerradas con llave las puertas del armario, las estanterías cubiertas con cristal protector y los cajones del escritorio. Casi nunca he entrado en esa habitación. Así pues, subí al piso de arriba, extendí el futón en el suelo y me acosté para dormir. Supongo que la enfermera y yo nos turnaremos aquí, pero la verdad es que mi estado de ánimo no era el adecuado para conciliar el sueño. Quería poner al día mi diario que me había subido discretamente, asegurándome de que Toshiko no me viera. Tras escribir durante hora y media, finalicé la anotación del día 17. Entonces escondí el diario detrás de la estantería y bajé a la sala como si acabara de despertarme. Todavía no eran las 5. Mi marido ya había salido del coma. De vez en cuando abría un poco los ojos y miraba a su alrededor. Me dijeron que llevaba unos 20 minutos haciendo eso. El coma iniciado a las 9 de la mañana había durado más de 7 horas. La señorita Koike me dijo que tenía entendido que si duraba más de 24 horas es peligroso, por lo que mi marido evolucionaba bien. Pero el lado izquierdo de su cuerpo aún parecía paralizado. Hacia las 5:30 se puso a farfullar, como si quisiera hablar. No podía entender lo que intentaba decir, pero no pronunciaba tan mal como antes. Moví un poco la mano derecha, señalándose la parte inferior del abdomen. Supongo que quería orinar, y le di la ampolla, pero no salió ni una gota. Parecía estar muy irritado. Cuando le pregunté si tenía ganas de orinar, hizo un gesto de asentimiento, por lo que volví a intentarlo. De nuevo, sin resultado. Debía de ser doloroso, puesto que la orina se había acumulado durante tanto tiempo. Llegué a la conclusión de que tenía la vejiga paralizada. Tras llamar al doctor Kodama para que me diera instrucciones, envié al asistente en busca de un catéter y la señorita Koike lo utilizó para extraer la orina. Comprobé que la había en gran cantidad. A las 7 le dio al enfermo un poco de leche y zumo de frutas con una botella especial. La asistenta se marchó a su casa a las 10:30. Dijo que no podía quedarse durante la noche debido a su familia. Toshiko me preguntó si la necesitaba para algo y supe lo que me daba a entender. No hay motivo por el que no debería quedarme, salvo que podría ser inconveniente para ti. Le dije que podía hacer lo que le viniera en gana, pues su padre no corría un peligro especial y parecía mantenerse estable. Si empeoraba, podría ponerme en contacto con ella. Sí, supongo que sí, replicó, y a las 11 se marchó a Sekidencho. Mi marido parecía amodorrado, sin dormir profundamente. 19 de abril. A medianoche la señorita Koike y yo estábamos sentadas en la habitación del enfermo y guardábamos silencio. Habíamos apartado la lámpara para que no molestara a mi marido y pasábamos el tiempo leyendo periódicos y revistas. Intenté que fuese a descansar un poco, pero ella no quería. Hacia las 5 de la madrugada, cuando ya empezaba a amanecer, por fin subió al piso superior. El sol empezaba a filtrarse a través de las persianas y parecía perturbar el sueño de mi marido. De repente observé que tenía los ojos abiertos y miraba en mi dirección. Parecía buscarme y no sé si realmente podía verme sentada ahí a su lado. Intentaba decirme algo. Lo único que reconocí o creí reconocer fue una sola palabra.
Tal vez era solo mi imaginación, pero parecía decir Kimura. Lo demás era solo una especie de sonido gorjeante, pero esa palabra parecía inequívoca. Quizá también habré dicho el resto de la frase con más claridad de no haber sido tan embarazosa. Tras repetirla 2 o 3 veces, se interrumpió y cerró los ojos. La asistenta llegó a las 7 y poco después lo hizo Toshiko. La señorita Koike bajó al cabo de 1 hora. A las 8:30 le dimos el desayuno al enfermo. Un cuenco de arroz hervido, una yema de huevo y zumo de manzana. Yo le di de comer con una cuchara. Parecía querer que fuese yo, en vez de la señorita Koike, quien cuidara de él. Poco después de las 10, expresó deseos de orinar. Le puse la ampolla, pero no salió nada. Cuando la señorita Koike intentó aplicarle la sonda, él se mostró contrariado e hizo un gesto como para decir: «Quite ese trasto de aquí». Lo único que pudimos hacer fue colocarle de nuevo la ampolla y 10 minutos después aún no había ningún resultado. Parecía muy irritado. La señorita Koike sacó de nuevo el catéter y habló con él como si tratara de razonar con un niño. «Comprendo que esto no le guste, pero luego se sentirá mucho mejor. Vamos, déjeme que se lo ponga, por favor, le aliviará enseguida». Él trataba de decirnos algo, de indicarlo con las manos, y las tres, Koike, Toshiko y yo, le preguntábamos una y otra vez qué era lo que quería. Comprendimos que se dirigía a mí y estaba diciendo: «Si hay que usar el catéter, hazlo tú. Que Toshiko y la enfermera se vayan». Finalmente Toshiko y yo le persuadimos de que la enfermera era la única que podía hacerlo adecuadamente. A mediodía le di el almuerzo. Era más o menos lo mismo que había tomado para desayunar, pero parecía tener un apetito bastante bueno. Kimura llegó a las 12:30. Hoy solo he hablado con él en la entrada. Le he dicho que mi marido ha salido del coma. Me parece mejorar gradualmente y que hemos visitado algo que parecía ser su nombre, Kimura. A la 1 nos ha visitado el doctor Kodama y ha dicho que el paciente está haciendo unos progresos satisfactorios. Aún debíamos tener mucho cuidado, pero si su recuperación proseguía a aquel ritmo, todo iría bien. La presión arterial sistólica era de 16.5, la diastólica de 11. La temperatura había bajado a 37.2 grados. Hoy ha vuelto a comprobar el reflejo de Babinski y el escrotal. Durante esta última prueba me pregunté con inquietud si mi marido la toleraría, pero lo hizo y permaneció mirando el vacío con los ojos vidriosos y sin expresión. El doctor Kodama también le ha puesto una inyección de dextrosa, neofirina y vitaminas. He intentado en la medida de lo posible que no se difundiera la noticia del ataque, pero en la escuela ya lo saben. Esta tarde ha habido varias llamadas telefónicas y visitas. Han empezado a enviarle flores, fruta y cosas por el estilo. Ha venido Madame, quien se ha mostrado tanto más solidaria al saber que se trata de la misma dolencia de su marido. Nos ha traído unas lilas de su jardín. Toshiko las ha puesto en un florero y las ha colocado en una mesilla de noche junto a la cama del enfermo. «Mira, papá, estas flores son del jardín de Madame», le ha dicho. También nos ha enviado unas mandarinas que a él tanto le gustan. Las he licuado en la mezcladora y le he dado el zumo. A las 3 lo he dejado todo a cargo de Toshiko y la señorita Koike, y he subido a la habitación de mi hija. Tras escribir en mi diario, he intentado dormir un poco. Como es natural, por entonces estaba muy fatigada. He dormido profundamente unas 3 horas. Esta noche Toshiko se ha ido de casa a las 8, poco después de cenar. La asistenta se ha marchado a las 9:30. 20 de abril, la 1 de la madrugada. La señora Koike se ha retirado a descansar y me he quedado a solas con mi marido.
dormitaba desde el anochecer, pero unos 10 minutos después de que la enfermera se hubiera marchado, empecé a pensar que en realidad podía estar despierto. Yacía en la penumbra, pero le oía moverse y farfullar. Le miré sigilosamente y vi que, tal como había imaginado, tenía los ojos abiertos. Estaba mirando en mi dirección, pero más allá de mí. Parecía mirar fijamente las lilas dejadas ahí por Toshiko. La lámpara estaba cubierta, de modo que solo iluminaba una pequeña parte de la habitación. En ese pequeño círculo de luz, apenas suficiente para leer el periódico, las lilas tenían un tenue brillo. Mi marido parecía contemplar inexpresivamente la pálida silueta de las flores, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Por alguna razón me molestó. Ayer, cuando Toshiko le dijo que eran del jardín de Madame, pensé, aunque no sabría decir qué le impulsó a hacerlo, que no debería haberlo mencionado en aquel momento. Supongo que él la oyó. Y aunque no fuese así, esas flores deben de haberle recordado el arbusto de lilas en el jardín de Seike Dencho. Y entonces habrá pensado en la casita de Toshiko y en todo lo que sucedió ahí de noche. Puede que solo fuese mi imaginación, pero mientras le miraba a los ojos, pensé que esa clase de fantasías anidaban en sus vacuas profundidades. Me apresuré a apartar la lámpara de las flores. 7 de la mañana. Saqué el florero de lilas de la habitación y lo sustituí por unas rosas en un cuenco de cristal. 1 de la tarde. Visita del doctor Kodama. La temperatura ha bajado, 36,8 grados. La presión arterial vuelve a subir. Sistólica 18,5, diastólica 14. Para corregirla, una inyección de neohipotonina. El doctor Kodama ha vuelto a efectuar la prueba del reflejo escrotal. Le acompañé a la puerta y salí con él para consultarle algunas cosas. Le dije que la parálisis de la vejiga continuaba, por lo que esta mañana la señorita Koike había tenido que usar de nuevo el catéter y que mi marido se incomodaba cada vez que lo hacía. Le dije también que el más ligero inconveniente le ponía nervioso, pero lo que más le irritaba era que las manos, las piernas y la boca no respondieran a su voluntad. El doctor Kodama dice que deberíamos darle luminal para serenarle y facilitarle el sueño. Hoy Toshiko no se ha presentado hasta las 5 de la tarde. Alrededor de las 10 he empezado a oír roncar a mi marido. No esos ronquidos anormales de anteayer, sino su manera habitual de roncar cuando duerme. Al parecer, la inyección de luminal ya había surtido efecto. Toshiko le contempló un momento la cara y observó que parecía descansar bien. Se marchó poco después y la asistenta no tardó en hacerlo también. Le dije a la señorita Koike que fuese a acostarse. Hacia las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Kimura. Discúlpeme por molestarle a esta hora, me dijo. ¿Le había informado Toshiko de que yo estaba sola? Preguntó cómo le iba a mi marido. Se lo dije y añadí que dormía profundamente gracias a la sedación. ¿Podría pasar por tu casa un momento?, me preguntó. ¿Para qué querría verme? De acuerdo. Si esperas en el jardín hasta que salga por la parte trasera, le respondí en voz muy baja, acercando la boca al teléfono. No toques el timbre. Si no salgo, será porque es inconveniente. En ese caso, vete a casa, por favor. Al cabo de un cuarto de hora, oí el ligero sonido de unas pisadas en el jardín. La ruidosa respiración de mi marido era tan regular como de costumbre. Hice entrar a Kimura por la puerta trasera y hablamos durante media hora en la habitación de la asistenta. Cuando regresé al lado de mi marido, seguía roncando apaciblemente. 21 de abril, 1 de la tarde. Visita del doctor Kodama. Presión arterial sistólica 18, diastólica 13,6. Ha bajado un poco.
pero no está fuera de peligro hasta que la diastólica sea de 17, con una diferencia por lo menos del 50% entre ambas lecturas. Pero por fin la temperatura ha vuelto a la normalidad. Esta mañana ha podido orinar en la ampolla. Tiene buen apetito, come todo lo que le doy, aunque de momento sigue una dieta blanda. A las 2 dejé a la señorita Koike junto al enfermo y me fui a la cama. Tras escribir en mi diario, dormí hasta las 5. Cuando bajé, Toshiko había llegado. A las 5:30, cuando aún faltaba otra media hora para la cena, le pusimos otra inyección de luminal. El doctor Kodama nos aconsejó que se la pusiéramos siempre a esa hora, puesto que tarda 4 o 5 en hacer efecto, pero advirtió a la señorita Koike que no le dijera que se trataba de un sedante. Debe dejarle pensar que es un medicamento para reducir la presión arterial. A las 6, cuando vio la bandeja de la cena, mi marido empezó a farfullar. No podía entender lo que decía, pero lo repitió 2 o 3 veces. Le di arroz hervido, pero él repitió lo mismo, como si no quisiera tomar lo que le daba. Pensé que tal vez no le gustaba que yo le hiciera, y entonces lo intentó Toshiko, y a continuación la señorita Koike. Pero no era eso lo que él pretendía. Entretanto, yo había empezado gradualmente a entenderle. Por increíble que parezca, estaba diciendo bistec. Y mientras lo decía me miró con una expresión suplicante y cerró los ojos de nuevo. Supuse que era lo que estaba pensando, pero la señorita Koike probablemente no lo imaginaba, y quizá Toshiko tampoco. Hice un discreto gesto negativo con la cabeza, dándole a entender que debería esperar, que ahora no debía pensar en tales cosas. No sé si me comprendió. Sea como fuere, no insistió más y abrió la boca dócilmente para sorber la cucharada de arroz que yo le ofrecía. Toshiko se marchó a las 8 y la asistenta una hora más tarde. A las 10, mi marido se quedó profundamente dormido y empezó a roncar. Le dije a la señorita Koike que subiera a descansar. A las 11, oí ruido de pisadas en el jardín. Le hice pasar por la puerta trasera y entramos a la habitación de la asistenta. Se marchó a las 12. Los ronquidos continuaban. 22 de abril. No hay apenas cambios en el estado del enfermo. La presión arterial es un poco más elevada que ayer. Duerme bastante bien gracias al sedante, pero durante el día tiene la mente turbia y a menudo está de mal humor. Aunque el doctor Kodama dice que necesita por lo menos 12 horas de sueño profundo, lo más probable es que no duerma más de 6 o 7. Parece ser que el resto del tiempo tan solo dormita. Según mi experiencia, solo está dormido cuando ronca, pero ahora hay ocasiones en que incluso sus ronquidos me parecen sospechosos. Mañana, con permiso del médico, empezaremos a administrarle luminal 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Toshiko y la asistenta se marcharon a la hora de costumbre. A las 10 empezaron los ronquidos. A las 11 oí pisadas en el jardín. 23 de abril. Ha pasado casi una semana desde que mi marido sufrió el ataque. A las 9 de la mañana, cuando la señorita Koike llevaba la bandeja del desayuno a la cocina, vio que estábamos solos e intentó hablar. Diario, decía. En comparación con la palabra que pronunció ayer, bistec, esta era muy clara. Repitió la palabra diario. Era evidente que le preocupaba. ¿Quieres escribir en tu diario?, le pregunté. Aún es demasiado pronto para que puedas hacer eso. Él hizo un gesto negativo con la cabeza. ¿No?, le dije. Entonces no se trata de tu diario. El tuyo, replicó. ¿El mío?, exclamé. Él hizo un gesto de asentimiento. ¿Qué estás haciendo en tu diario?, inquirió. Fingí que su pregunta me enojaba.
sabes muy bien que jamás he llevado un diario. Él sonrió débilmente y asintió, como si dijera, sí, claro, comprendo. Era la primera vez que me sonreía, incluso de una manera vaga, pero su sonrisa era bastante misteriosa. La señorita Koike desayunó en la sala de estar y hacia las 10 regresó al dormitorio. Entonces, sin decir una sola palabra, inició los preparativos para inyectarle el luminal en el brazo. ¿Qué es esto?, preguntó él con recelo. Nunca le habían puesto una inyección a esa hora de la mañana. Todavía tiene un poco alta la tensión, le dijo ella. Voy a darle algo para bajarla. 1 de la tarde. Visita del doctor Kodama. Hacia las 2, al oír los ronquidos de mi marido, he subido a descansar. Cuando he bajado a las 5, los ronquidos ya habían cesado. Según la señorita Koike, había dormido menos de 1 hora y después permaneció adormilado. Parece ser que todavía no puede descansar muy bien durante el día, ni siquiera con un sedante. Después de la cena le hemos puesto la segunda inyección. A las 11 en punto he oído pisadas en el jardín. 24 de abril. Hoy ha sido el primer domingo tras el ataque de mi marido. Han venido 2 o 3 visitantes, pero no les he permitido pasar. El doctor Kodama no ha venido a verle. No hay ningún cambio en su estado. Tochiko llegó hacia las 2, mucho antes de lo habitual. Últimamente ha venido al atardecer y solo se ha quedado unas pocas horas. Hoy, de pie al lado de su padre, que estaba profundamente dormido, ha comentado mirándome a la cara: he pensado que podrías tener muchas visitas. No le contesté y ella siguió diciendo: ¿no tienes que ir de compras, mamá? ¿Por qué no sales a tomar un poco el aire? Hoy es domingo. Me pregunté si esto había sido idea suya o si él le había pedido que me lo sugiriese. Por supuesto, a él no le habría resultado difícil decirme algo. ¿Prefería que Tochiko lo hiciera por él? ¿O ella actuaba así debido a sus sospechas? De improviso le vi en nuestro hotel de Osaka, esperándome con impaciencia. En aquel mismo momento. ¿Y si realmente estuviera allí? Pero me dominé, pues al fin y al cabo era demasiado improbable. Sin embargo, no podía quitármelo de la cabeza. En cualquier caso, estaba claro que no tenía tiempo de ir a Osaka. Una ausencia tan prolongada era imposible. Tendría que esperar por lo menos hasta el próximo domingo. Pero otra cosa ocupaba mi mente, y le dije a Tochiko que iría a hacer unas compras al mercado de Nichiki y que estaría de regreso al cabo de 1 hora. Eran las 3 cuando salí de casa. Tomé un taxi y fui rápidamente a Nichiki. En primer lugar, para justificar el viaje, compré tortas de gluten, de trigo, tofu tostado, unas verduras. Entonces subí a pie por Teremachi hasta Sanjo y entré en la papelería para comprar 10 hojas grandes de papel de arroz y una cartulina. Pedí que cortaran las hojas de acuerdo con el tamaño de mi diario y, una vez envueltas cuidadosamente, le metí en la bolsa de la compra, debajo de las verduras. Fui a la calle Kawaramachi en busca de un taxi, pero no pude dejar de anotar que le llamé desde el mercado. No, hoy no tenía pensado salir, me dijo, vacilante, como si creyera que yo podría sugerirle un encuentro. No hablamos más que unos minutos. Llegué a casa poco después de las 4. Probablemente había estado ausente algo más de 1 hora. Escondí el paquete de papel de arroz detrás del paragüero y fui a la cocina para darle a la asistenta la bolsa de compras. Mi marido aún parecía dormido, aunque no roncaba. Lo que me preocupaba era esa pregunta sobre mi diario. ¿Por qué había dicho eso? ¿Había olvidado en su confuso estado mental que no debía dar a conocer la existencia del cuaderno? ¿O acaso su atrevimiento era una manera de decirme que ya no veía ninguna necesidad de fingir?
Y cuando intenté zafarme del asunto diciendo que nunca había llevado un diario, su extraña sonrisa significaba que dejara de hacerme la inocente. Sea como fuere, era evidente que quería saber si había continuado mi diario. El paso siguiente sería plantearme su deseo de verlo, puesto que ya no puede leerlo a mis espaldas. Ha empezado a insinuar que le gustaría tener mi permiso para hacerlo. He de estar preparada para cuando me lo pida abiertamente. Por lo que respecta a las anotaciones, hasta el 16 de este mes, estoy dispuesta a mostrárselas cuando guste. Pero nunca debe saber que no se detienen ahí. ¿Has estado leyendo mi diario en secreto?, le diré, por lo que ya no tiene sentido que lo esconda. Léelo cuando quieras, aunque no creo que valga la pena. Como verás, se interrumpe el día 16. Desde entonces he estado demasiado ocupada y no he tenido tiempo para llevar el diario. Ni tampoco he hecho nada sobre lo que merezca la pena escribir. Pero tendré que probarlo mostrándole que después del 16 las páginas están en blanco. Utilizaré el nuevo papel de arroz para dividir el cuaderno tras esa fecha. Añadiré el número apropiado de hojas en blanco y volver a encuadernarlo en 2 volúmenes. Acusaba la falta de mi siesta de la tarde, por lo que subí para descansar alrededor de 1 hora. Cuando bajé a las 6:30 estaba conmigo el diario y lo guardé en el cajón del armario en la sala de estar. A las 10 le dije a la señora Koike que se fuese a dormir al piso de arriba. A las 11 oí pisadas en el jardín. 25 de abril. A medianoche le despedí y cerré la puerta de la cocina. Entonces permanecí cerca de 1 hora en el dormitorio con el oído atento. En cuanto tuve la seguridad de que mi marido estaba dormido, fui a la sala de estar y me dediqué a encuadernar de nuevo mi diario. Cuando terminé, guardé la parte con las anotaciones hasta el día 16 en el cajón del armario y llevé la parte que comienza el 17 al piso de arriba, donde la escondí detrás de los estantes. Empleé 1 hora en esa tarea. Eran las 2 cuando regresé al dormitorio. Él dormía profundamente. 1 de la tarde. Visita del doctor Kodama. Ningún cambio en particular. Últimamente la presión arterial máxima ha oscilado entre 18 y 19. El doctor Kodama frunció el ceño y expresó su deseo que descendiera un poco más. Como de costumbre, mi marido no pareció dormir muy bien durante el día. A las 11 oí pisadas en el jardín. 28 de abril. A las 11, pisadas en el jardín. 29 de abril. A las 11, pisadas en el jardín. 30 de abril. 1 de la tarde. Visita del doctor Kodama. Dice que el doctor Soma debería examinar de nuevo al paciente a comienzos de la próxima semana. A las 11, pisadas en el jardín. 1 de mayo. Hoy ha sido el segundo domingo después del ataque. Tochiko llegó poco después de las 2 de la tarde. Como el domingo pasado, escuchó atentamente para asegurarse de que su padre dormía. Y entonces, en voz baja, me incitó a salir de compras y a tomar un poco de aire. ¿Tú crees?, le pregunté vacilante. Papá está bien, replicó. Solo se ha quedado dormido. Vete, mamá. Y camino a casa, haz un alto en Sequindencio. Tenemos el baño caliente. Supe que había algo oculto tras esas palabras. Bueno, entonces estaré fuera 1 o 2 horas, le dije a Tochiko. Eran cerca de las 3 cuando salí de casa. Fui directamente a Sequindencho, donde encontré a Kimura. Madame estaba ausente. Kimura me dijo que Tochiko le había telefoneado para pedirle que fuera a la casa y estuviera ahí 2 o 3 horas mientras ella visitara a su padre. El motivo era que había prometido a Madame, quien estaba pasando el día en Gakayama, que cuidaría de la casa. El lugar del baño preparado estaba Kimura. Por primera vez en varias semanas hemos podido pasar juntos unas horas de asueto. Sin embargo, por alguna razón, nos sentíamos inquietos y no podíamos serenarnos. A las 5 me despedí de él y me apresuré hacia hacer las compras en un mercado cercano. Temía que mi marido se hubiera despertado. «Has vuelto temprano», me dijo Tochiko. Cuando le pregunté cómo había estado su padre, me respondió que había dormido sorprendentemente bien y que llevaba ya casi así más de 3 horas. Desde luego roncaba con estrépito. Su hija ha cuidado del paciente mientras yo iba a bañarme, dijo la señorita Keoki.
la cara rosada y lustrosa como si acabara de salir de la bañera. Así pues, había ido al baño público. Sin poder evitarlo, pensé que Tochiko se había ocupado de ello. Por supuesto, era la señorita Koike a quien le correspondía ir. Desde que mi marido está enfermo, solo hemos calentado el baño de la casa 2 o 3 veces. Y la asistenta, la señorita Koike, y yo hemos ido al baño público más o menos a 10 alternos por la tarde. Tochiko debía de haber sabido eso cuando le dijo que saliera. Ha sido un descuido de mi parte no pensar en ello. Supongo que lo habría hecho. Como también había recordado que la señorita Koike invierte casi 1 hora en bañarse. Pero cuando Tochiko mencionó que el baño estaba preparado en Sekindencho, el corazón me dio vuelco y me hizo olvidar por completo las necesidades de tomar precauciones. Ahora sí que la he hecho buena, pensé, mientras los dejaba y subía para hacer la siesta. Saqué el diario de su escondite detrás de la estantería y lo examiné con sumo cuidado. Tal vez debería de haber sellado con cinta adhesiva, pero no se me había ocurrido llegar a tal extremo de cautela. Así pues, no tenía manera de averiguar si lo habían abierto. Pero me dije que solo estaba imaginando cosas y que había permitido que mis recelos me llevaran demasiado lejos. ¿Cómo podía nadie saber que he dividido mi diario y que había escondido la parte en la que ahora escribo en el piso de arriba? Examinar el problema desde este ángulo me procuró cierta sensación de alivio. Pero a las 8, cuando Tochiko partió hacia Sekindencho, volví a sentirme preocupada. Fui a la cocina y le pregunté a la asistenta si alguien había subido al estudio por la tarde. Ella me sorprendió al decirme que Tochiko lo había hecho. Parece ser que la señorita Koike salió 1/4 de hora después de que yo lo hiciera, y entonces Tochiko subió al piso superior. Bajó al cabo de unos minutos y volvió al dormitorio. Parecía hablar de algo con el señor, me informó la asistenta. Creí que estaba dormido, le dije. Se despertó de repente, replicó la mujer, y añadió que Tochiko subió de nuevo más tarde, pero solo permaneció arriba un momento. Entonces la señorita Koike regresó del baño público, pero él estaba roncando cuando llegué a casa, objeté. No lo hizo mientras usted estuvo ausente, dijo ella. Se durmió poco antes de su llegada. Empecé a comprender que mis temores no eran tan infundados como había supuesto. Tal vez debería tratar de consignar lo que Tochiko debe de haber hecho. A las 3, tras conseguir librarse de mí, envió a la señora Koike al baño público. Entonces, tanto si lo hizo instigada por mi marido como si no, buscó mi diario en el armario de la sala de estar y se lo llevó a su padre. Al observar las anotaciones finalizaban el 16 de abril, le dijo que debería existir otro cuaderno escondido en alguna parte. Ese es el que deseaba ver. Entonces ella registró la estantería de su estudio, lo encontró y lo llevó abajo para mostrárselo. Es posible incluso que se lo leyera. A continuación, llevó el cuaderno arriba y lo devolvió a su escondite. La señorita Koike regresó y él, una vez más, fingió que dormía. A las 5 llegué a casa. Eso es lo que ha ocurrido, aunque resulta difícil de creer que haya tenido lugar con tanta facilidad en las 2 o 3 horas que he estado ausente. Entonces recordé que el domingo pasado, el 24 de abril, también salí a instancias de Tochiko. Es decir, mi hija emprendió esta obra ya el domingo pasado. Por la mañana del sábado, el día 23, cuando estábamos solos mi marido y yo, él me dijo, diario. Es decir, no había duda de que él deseaba leer mi diario. ¿Quién podría decir que por la tarde, el día 24, cuando salí, mi marido no repitió lo mismo ante Tochiko y Koike? Tal vez ese día Koike también volvió al baño público, pero la asistenta no lo recuerda. Cuando el enfermo sabe que no voy a hacer caso, por mucho que lo insista, que me lo pida, recurrió a Tochiko. Eso es lo que probablemente habría pasado. No recuerdo que haya informado a Tochiko
de que llevo un diario, pero tal vez lo sabe por Kimura o por ciertos detalles. Y además, al oír a su padre mencionar la palabra diario, habrá caído de inmediato en la cuenta. Armario, dice el enfermo señalando la sala de estar. Tochiko busca el cajón del armario, pero no encuentra allí el cuaderno. Ah, ya sé, seguramente estarán en el piso de arriba, dice Tochiko, y sube a buscarlo. Puedo imaginar fácilmente esa escena. De todas maneras, así supongo que el domingo pasado, que sigo llevando el diario después del 16 de abril, y hoy se ha sabido que está dividido cuidadosamente en 2 tomos, uno de los cuales se encuentra en la planta baja y el otro en el piso superior. De ser así, se explica que todo eso haya ocurrido en solo 2 o 3 horas. Pero suponiendo que mis conjeturas sean acertadas, ¿cómo voy a proteger mi diario a partir de ahora? No puedo resignarme a abandonarlo tan solo porque he cometido un error. No obstante, he de tomar medidas para que no se repita. En lo sucesivo dejaré de escribir arriba a las horas de la siesta. Bien entrada la noche, cuando tanto mi marido como la señora que estén dormidos, efectuaré una nueva anotación y entonces esconderé el cuaderno en un lugar realmente seguro. 9 de junio. Durante largo tiempo he descuidado mi diario. No lo he tocado desde el 1 de mayo, la víspera del día en que otra apoplejía acabara con la vida de mi marido. Eso se ha debido en parte a que su muerte repentina me cargó con toda clase de deberes familiares y en parte a que he perdido el deseo, o tal vez debería decir el incentivo de continuarlo. El motivo de la pérdida del incentivo no ha cambiado, por lo que es posible que esta sea la última anotación que hago. Por lo menos aún no he decidido seguir adelante. Creo sinceramente que un diario que he logrado redactar durante 121 días a partir del 1 de enero merece que lo lleve a su conclusión en lugar de abandonarlo sin más. Pero no obro así tan solo por un sentido de orden. Creo que a estas alturas vale la pena examinar una vez más el conflicto de nuestra vida sexual y tratar de recordar sus diversas fases. Si comparo su diario con el mío, debería ser capaz de comprender lo que sucedió realmente. Por otro lado, hay una serie de cosas que yo vacilaba en poner por escrito cuando él vivía. Quisiera añadirlas como una especie de postdata a fin de concluir esta relación. Como he dicho, mi marido falleció de repente. Desconozco la hora exacta, pero fue el 2 de mayo, probablemente hacia las 3 de la madrugada. Su enfermera, la señorita Koike, dormía arriba y Tochiko había regresado de Saikidencho. Yo era la única que estaba en la habitación del enfermo. A las 2, puesto que roncaba apaciblemente, fui con un sigilo a la sala de estar donde empecé a efectuar una anotación en mi diario. Hasta entonces, desde el día en que él cayó enfermo hasta el 30 de abril, había escrito solo por las tardes. Iba al piso de arriba como si fuese a echar la siesta y aprovechaba la ocasión para anotar lo sucedido el día anterior. Pero el domingo 1 de mayo tuve la impresión de que Tochiko y mi marido leían esta parte de mi diario que yo ocultaba cuidadosamente. Decidí cambiar de hábitos, escribí solo por la noche y buscar un nuevo escondite. Sin embargo, como no se me ocurría ninguno bueno, dejé el diario en su lugar habitual y bajé. Esa noche, en cuanto Tochiko y la asistenta se hubieron ido, volví a sacarlo y lo guardé bajo el kimono. Poco después, la señorita Koike se fue a la cama. Yo estaba preocupada porque aún no había dado con un lugar seguro donde ocultar el cuaderno. Claro que disponía de toda la noche para pensar en ello. Si era preciso, podía incluso meterlo entre las tablas flojas del techo o en el ropero de la sala de estar. Así pues, el 2 de mayo, a las 2 de la madrugada, fui a la sala de estar. Saqué el diario que llevaba conmigo y me puse a escribir. Poco después reparé con un sobresalto en que la respiración de mi marido, tan ruidosa unos momentos antes, se había vuelto inaudible. No nos separaba más que un delgado tabique, pero yo estaba tan absorta que no me había percatado del silencio. Me di cuenta de ello cuando acababa de escribir estas palabras. Bien entrada la noche, cuando tanto mi marido como la señora Koike estén dormidos,
Efectuaré una nueva anotación y entonces esconderé el cuaderno en un lugar realmente seguro. Dejé de escribir y aguzé el oído, inclinando la cabeza hacia el dormitorio, pero no oí nada. Así que me levanté y fui a verle. Estaba tendido boca arriba. Solía dormir así, mostrando su rostro grisáceo y sin gafas, que no se ponía nunca desde el ataque. Me resultaba difícil no mirarlo. Parecía dormir tranquilamente, aunque no era fácil asegurarlo, porque la pantalla de la lámpara estaba cubierta por un paño y él tenía la cabeza en la zona oscura. Tomé asiento y le contemplé en la penumbra, pero parecía extrañamente inmóvil, hasta tal punto que retiré el paño de la lámpara y dejé que la luz le iluminara el rostro. Entonces vi que tenía los ojos semiabiertos, la mirada fija, rígida y sesgada. Me dije que estaba muerto, y cuando le toqué la mano la noté fría. Pasaba 7 minutos de las 3, de modo que solo podía estar segura de que había muerto en algún momento entre las 2 y las 3:07 de la madrugada del 2 de mayo. Debía de haber muerto mientras dormía, sin dolor. Durante unos instantes, como una cobarde que contemplara las profundidades de un abismo, retuve el aliento y contemplé aquel rostro grisáceo. Los recuerdos de nuestra luna de miel se atropellaron en mi mente. Entonces me apresuré a cubrir de nuevo la lámpara. Al día siguiente, tanto el doctor Soma como el doctor Kodama me dijeron que no había esperado que sufriera tan pronto otro ataque. Según ellos, hasta hace unos 10 años, la mayoría de los pacientes sufría la segunda apoplejía al cabo de 2 o 3 años, y en algunos casos después de 7 u 8. Y ese segundo ataque solía ser fatal. Pero ahora, gracias a los avances de la medicina, las cosas eran diferentes. Había personas que sufrían 1 o 2 apoplejías y luego se recuperaban, y algunas incluso sobrevivían a 3 o 4. En el caso de mi marido existía un claro peligro de recaída, porque al contrario que la mayoría de los hombres cultos, tendía a hacer caso omiso de los consejos de su médico. De todos modos, ellos no habían pensado que ocurriría tan pronto. El paciente aún no tenía 60 años y una vez hubiera recuperado la salud, por muy lentamente que lo hiciera, habría seguido en activo durante varios años más, quizá durante unos 10 si todo iba bien. Era realmente inesperado, o eso es lo que dijeron. Desde luego, no puedo saber si eran sinceros conmigo, pero es posible que lo fueran. Los médicos nunca son muy exactos en la predicción de cuánto vivirá una persona. Por mi parte, tenía la sensación de que el fallecimiento se había producido más o menos como había esperado, y no me tomó por sorpresa. A menudo me equivoco en mis intuiciones, quizá con demasiada frecuencia, pero esta vez había acertado. E imagino que Tochiko también. Ahora quiero releer nuestros diarios y compararlos, recorriendo las etapas por las que llegamos a esta separación definitiva. Fue él quien, hace muchos años, antes de que nos casáramos, me sugirió que llevara un diario. Tal vez debería empezar por ahí, a fin de estudiar a fondo nuestras relaciones, pero no soy la clase de persona adecuada para llevar a cabo esa investigación. Sé que hay docenas de diarios polvorientos acumulados en el hatillo de su estudio, a los que solo es posible llegar con una escalera de mano, pero no tengo la paciencia necesaria para leer este voluminoso registro de sus días. Como él mismo decía, evitaba meticulosamente cualquier mención a nuestra vida sexual. En enero de este año empezó a escribir sobre ese tema con toda libertad y casi de manera exclusiva, y yo empecé a rivalizar con él llevando mi propio diario. Al comparar las anotaciones a partir de esa fecha y llenar las lagunas, debería ser capaz de ver cómo amaba a cada uno, cómo nos entregábamos a nuestras pasiones, cómo nos engañábamos y tendíamos trampas, hasta que uno de los dos fue destruido. No creo que tenga ninguna necesidad de remontarme a épocas anteriores. En su anotación del día de Año Nuevo, dice de mí que soy una mujer sigilosa, amante de los secretos,
que practica siempre la ocultación y finge no saber nada. Eso es del todo cierto. El conjunto, él era mucho más sincero que yo, y he de admitir que su diario contenía muy pocas falsedades. De todos modos, hay algunas. Dice, por ejemplo, me parece improbable que se dedique a hojear los escritos íntimos de su marido. He decidido no seguir preocupándome por ello. Comprendí enseguida que su verdadero motivo era otro, como admitió más adelante. Quizás en mi fuero interno haya aceptado que ella lo lea. El hecho de que dejara caer la llave a propósito delante del florero la mañana de 4 de enero demuestra que quería que leyera su diario, y ahora confieso que yo lo leía desde hacía tiempo. La verdad es que no tenía por qué haberse tomado la molestia de tentarme. El 4 de enero decía yo, jamás lo leeré, no tengo el menor deseo de comprender su psicología, más allá de los límites que a mí misma me he fijado. No me gusta permitir que los demás sepan lo que pienso, y tampoco me interesa curiosear en lo que ellos piensan. Pero eso no era cierto, excepto cuando digo que no me gusta que los demás sepan lo que pienso, porque después de nuestro matrimonio adquirí el hábito de curiosear en sus cuadernos íntimos. Por supuesto, decía la verdad al afirmar, hace largo tiempo que conozco la existencia del diario, aunque era una tontería decir que jamás se me había pasado por la cabeza abrir ese cuaderno. Pero antes se concentraba en lo que para mí eran aburridos asuntos académicos, y por ello me limitaba a hojear el cuaderno de vez en cuando, por la satisfacción de leer a sus espaldas lo que él escribía. Sin embargo, desde que él decidió no preocuparse por eso, me he sentido atraída por su diario. Ya el 2 de enero, cuando él estaba fuera, dando un paseo, descubrí hasta qué punto habían cambiado sus anotaciones. Pero no fue tan solo el hecho de que me gusta fingir que no sé nada lo que me hizo mantener el secreto. Me percaté de que eso era lo que él quería que hiciera. Creo que era del todo sincero cuando me llamaba su querida esposa. No tengo la menor duda acerca de su amor. Al principio también yo experimenté un amor apasionado por él. Es cierto que la noche de bodas, al ver su cara sin las gafas de miope, sentí un escalofrío. Aunque ahora pienso que acepté a un hombre totalmente inadecuado para mí y que había ocasiones en las que me sentía mal con solo verle. Todo eso es cierto, pero no significa que no le amara, puesto que recibí una rancia educación en Kioto. Me casé con él porque mis padres deseaban que lo hiciera, y durante los años transcurridos he creído que el matrimonio es siempre así. No teníamos alternativa que amarle. Él estaba en lo cierto al decir que yo daba gran importancia a mi anticuada moralidad. Cada vez que empezaba a repugnarme, me avergonzaba de mí misma. Tenía la sensación de que me estaba comportando de una manera indigna con mis padres fallecidos, así como con él. Cuanto más le odiaba, tanto más intentaba amarle, y lo conseguía. Estimulada por el apetito sexual, no podía hacer otra cosa. Mi único pesar era que él no me satisfacía plenamente. Pero en vez de considerarle débil, me avergonzaba de mi lujuria. Lamentaba la mengua de su vitalidad y, lejos de culparle, intentaba hacerle tanto más leal. Pero desde enero me he visto obligada a considerarle de un modo distinto. Aún no tengo claro por qué razón decidió empezar a escribir libremente. Dijo que lo hacía por la frustración de no tener jamás la oportunidad de hablarle acerca de nuestros problemas sexuales. Debido a su extremada reticencia, su refinamiento, su feminidad, su presunto pudor, él quería eliminar todo eso. Pero, ¿no había también otra razón? Creo que sí, aunque no doy con nada claro en su diario. Es posible que ni siquiera él comprendiera su verdadero motivo. Sea como fuere, supe que pocas mujeres tienen la adecuación física de la mía para el acto sexual. Aunque entonces anotó, quizá no debería mencionar esto, pues como mínimo podría perjudicarme. ¿Por qué decidió correr el riesgo? Dijo que tan solo pensar en ello le hacía sentir celos, que le preocupaba lo que podía suceder si otro hombre lo supiera. No obstante, lo mencionó exprofeso en su diario.
Por mi parte entendí que esa actitud significaba que confiaba en que le daría motivos para dudar de mí, y más adelante escribió: he gozado de ello en secreto, de los celos. Tales sentimientos siempre me han proporcionado un estímulo erótico y en cierto sentido son tan necesarios como agradables para mí. 13 de enero. Pero ya lo había colegido así tras leer la anotación de su diario correspondiente al día de Año Nuevo. 10 de junio. El 8 de enero escribí: siento un profundo desagrado hacia mi marido, pero le amo casi con la misma intensidad. Por mucho que él me repugne, jamás me entregaré a otro hombre. Durante 20 años me sentí obligada a reprimir la insatisfacción que me causaba mi marido. Esa es la razón de que, a pesar de la educación confuciana que me dieron mis padres, me permitiera escribir cosas desagradables acerca de él. Pero por encima de todo había empezado a comprender que volverle celoso era la manera de hacerlo feliz, y ese era el deber de una esposa modélica. Con todo, solo había dicho: siento un profundo desagrado hacia mi marido, y entonces añadí esta frágil afirmación: jamás me entregaré a otro hombre. Es posible que amara ya a Kimura sin saberlo. Todo lo que hice, temerosa y de una manera indirecta, fue provocar los celos de mi marido, y lo hice a regañadientes, impulsada por mi sentido del deber. Pero mis sentimientos cambiaron cuando leí su anotación del día 13. Estimulado por los celos, logré satisfacer a Ikuku. Quiero que ella me vuelva loco de celos. No es que no deba existir un factor de riesgo, y en realidad cuanto mayor sea el peligro, tanto mejor. De repente mis pensamientos se dirigieron a Kimura. El día 7 mi marido había escrito: aunque Ikuku crea que tan solo hace de carabina, creo que en realidad ama a Kimura. Pero eso solo me había repelido, me había hecho pensar que al margen de lo que él dijese, yo no podía de ninguna manera ser tan inmoral. Ante aquella frase, cuanto mayor sea el peligro, tanto mejor, cambié de idea. No estoy segura de que si él lo dijo, porque incluso antes que yo lo hiciera, se percató de que Kimura me gustaba, o si sus palabras fueron el acicate de mi interés. Incluso después de saber que me estaba enamorando de Kimura, seguí engañándome durante tanto tiempo como pude, diciéndome que lo hacía a regañadientes en beneficio de mi marido. Sí, ya me estaba enamorando, pero me decía que tan solo trataba de mostrar cierto interés por otro hombre. La primera noche que perdí el conocimiento, el 28 de enero, ya no me fue posible explicar de ese modo mis sentimientos hacia Kimura, y lo único que pude hacer fue tratar de ocultar mi sufrimiento. Me pasé durmiendo la mañana del 30. Él escribió: claro que tal vez lo fingía. Desde luego no fingía, aunque no puedo decir que permaneciese inconsciente durante todo aquel tiempo. Supongo que él acertaba al pensar que estaba semidespierta. Pero en cuanto a si deliraba de veras cuando no cité el nombre de Kimura, o si solo era un subterfugio, yo diría que estaba camino a ambas cosas. Es cierto que soñaba de que estaba haciendo el amor con Kimura, pero en aquel momento tuve la vaga conciencia de que había pronunciado su nombre. ¡Qué vergüenza!, me dije. No obstante, aunque me azoraba que mi marido me oyera, también yo tenía la sensación de que eso era lo mejor que podía haber ocurrido. Sin embargo, las cosas fueron diferentes la noche siguiente, la del día 30. Aunque él anotó, volvió a pronunciar el nombre de Kimura. Estaba teniendo el mismo sueño, la misma ilusión de la anterior vez. Esa noche lo hice a propósito. No es que tuviera un objetivo claro, y es posible que después de todo me encontrara en un estado de ensoñación, pero esa nebulosidad me ayudó a callar mi conciencia. ¿Debería yo interpretarlo tal vez como una especie de burla?, se preguntó él. Quizá tuviera razón. Intentaba decirle cuando ansiaba estar entre sus brazos de Kimura en lugar de los suyos, y cuánto deseaba que él nos uniera a los dos. Eso es lo que quería que le comprendiera. El 14 de febrero Kimura le habló a mi marido de la cámara Polaroid.
Pero ¿cómo ha adivinado que me satisfacería hacer esa cámara? Es algo que me deja perpleja. También a mí me intriga. No había adivinado que mi marido quería hacerme fotos desnuda. Aunque lo hubiera hecho, no le habría dicho tal cosa a Kimura. En aquel entonces él me llevaba a la cama cuando estaba borracha casi cada noche, pero nunca tuvo una conversación en privado con él, ni mucho menos le conté nada de nuestra vida sexual. La verdad es que no existía otro tipo de relación, no tuve la oportunidad. Personalmente se sentía inclinada a sospechar de Toshiko. Ella era la única que pudo darle esa indicación. El 9 de febrero mi hija pidió permiso para vivir sola en Sekirencho, diciendo que quería tener un lugar tranquilo para estudiar. No era difícil imaginar que un lugar tranquilo significaba un lugar alejado del dormitorio de sus padres. Debía de haber atisbado una noche tras otra el espectáculo llamativamente iluminado y a causa del rugido de la estufa nosotros no podíamos oír sus pasos. Supongo que vio a mi marido desnudándome y haciendo toda clase de obscenidades, y también supongo que se lo contó a Kimura. Más adelante mis sospechas se confirmaron, más o menos, pero por mi parte ya lo había conjeturado al leer la anotación de mi marido el día 14. Probablemente Toshiko sabía lo que ocurría e informó a ello a Kimura, incluso antes de que yo lo supiera. Pero ¿por qué Kimura le habló a mi marido de la cámara especial como si le estimulara a que me fotografiase desnuda? Todavía no se lo había preguntado, pero quizá trataba de congraciarse con él. Además, debía de haber confirmado en que en algún día vería las fotos. Probablemente este fue su primer motivo. Supongo que esperaba que mi marido pasara de la Polaroid a la Icon y le pidiera a él que se encargara del revelado. El 19 de febrero escribí: no puedo imaginar qué es lo que piensa Toshiko. Eso no era del todo cierto. Como he dicho, por entonces yo estaba segura de que ella le había contado a Kimura lo que sucedía en nuestro dormitorio y comprendía también que mi hija estaba enamorada de él. Por esa razón me guardaba una hostilidad secreta. Es cierto que le preocupaba mi salud y que odiaba a su padre por obligarme a satisfacer sus exigencias sexuales, pero cuando vio que mi marido nos estaba uniendo a Kimura y a mí, y que nos aveníamos de un extraño capricho, Toshiko también empezó a odiarme. Lo sospeché muy pronto. Mi hija es astuta y sabe que aunque tiene 20 años menos que yo, ni su cara ni su figura son tan atractivas como la mía. Como sabía que Kimura se estaba enamorando de mí, decidió actuar como mediadora entre nosotros. Así, con tiempo por delante, podría idear un plan. Todo eso lo vi con claridad. Sin embargo, ni siquiera hoy estoy segura hasta qué punto ella y Kimura se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, no creo que ella se mudara a Sekirencho tan solo para alejarse de la casa. El hecho de que Kimura viviera cerca de allí debió de tener algo que ver con esta decisión. ¿Cuál de los dos tuvo la idea? Kimura dijo que ella había arreglado las cosas y él solo siguió su iniciativa, pero no tengo la certeza de que fuera así. Me temo que todavía no confío en él. En el fondo, yo estaba tan celosa de Toshiko como ella lo estaba de mí, pero procuré que nadie más lo supiera, ni siquiera lo revelé en mi diario. Eso se debió en parte a mi sigilo natural, pero incluso en mayor medida a que me sentía superior a ella y era una cuestión de orgullo. Sobre todo temía que mi marido pudiera pensar de mí que tenía motivos para estar celosa, que pudiera tener la sospecha de que Kimura se interesaba por ella. Mi marido escribió: si yo estuviera en su lugar y hubiera de decidir cuál de las dos me parece más atractiva, no tengo la menor duda de que a pesar de su edad le elegiría a la madre. No obstante, añadió, pero no sé qué pensará Kimura. Tal vez su verdadero propósito sea ganarse la voluntad de Toshiko. Yo no quería refrescar esa clase de ideas. Deseaba que mi marido creyera que Kimura estaba completamente enamorado de mí
y dispuesto a cualquier sacrificio. De lo contrario, sus celos me habrían debilitado. 11 de junio. El 27 de febrero, mi marido decía, después de todo, yo tenía razón, y Cuco ha estado llevando un diario. Tuve un primer atisbo de ello hace unos días. Estoy segura de que lo sabía desde hace mucho antes y lo leía a mis espaldas. Por supuesto, yo había escrito, no cometeré el error de dejarle sospechar lo que me propongo. Pero mentía. Lo cierto era que deseaba que él lo leyera. Es verdad que también quería hablar conmigo misma. Pero esa no era la verdadera razón por la que empecé a llevar un diario. Actuar de una manera tan sigilosa, utilizando papel de arroz y sellando el cuaderno con cinta adhesiva, no era más que mi manera natural de proceder. Aunque me ridiculizó por ello, él hacía lo mismo. Sabíamos que cada uno leía el diario del otro y aún así levantábamos toda clase de barreras sin más objeto que dificultar las cosas y volverlas cuanto antes más inciertas, mejor. Preferíamos seguir con la duda y no me importaban los inconvenientes, puesto que atendía a los gustos de ambos. El 10 de abril mencioné su enfermedad por primera vez. Quisiera saber si el diario de mi marido revela algo sobre su estado de salud. Desde hace un mes por lo menos observo que le ocurre algo. En realidad empezó a escribir sobre eso el 10 de marzo, pero creo que lo noté incluso antes, aunque fingí lo contrario. Temía preocuparle, sobre todo porque quizás tendría que enfrentarse al cese de su actividad sexual. Su salud me preocupaba, desde luego, pero la necesidad de satisfacer mi deseo parecía mucho más apremiante. Al utilizar a Kimura para provocarle celos, hice cuanto estaba en mi mano para ayudarle a olvidar el temor a la muerte. Pero en abril mis sentimientos empezaron a cambiar lentamente. Durante todo marzo había escrito que defendía tenazmente la última raya y que hacía cuanto estaba en mi mano para convencer de ello a mi marido. En realidad, el 21 de marzo cayó la última defensa, delgada como una hoja de papel. Al día siguiente inventé una inofensiva conversación con Kimura y la anoté en el diario. Creo que fue a comienzos de abril, hacia el 4 o el 5º día cuando tomé una decisión importante, atraída por la inmoralidad. Había ido cayendo cada vez más bajo, pero hasta entonces me había engañado a mí misma diciéndome que lo hacía tan solo porque no podía negarle a mi marido lo que quería. Me había dicho a mí misma que me comportaba como una esposa leal, incluso desde un punto de vista moral, anticuado. Pero entonces me quité la máscara del engaño y admití sinceramente que estaba enamorada de Kimura. El 10 de abril escribí, mi marido no es el único con problemas de salud. Yo no estoy mucho mejor. Por supuesto, no estaba en absoluto enferma. Y era otra cosa lo que ocupaba mi mente. Es cierto que hace años, cuando otro chico tenía unos 10, empecé a expulsar algo de sangre al toser, y el médico me dijo que mostraba síntomas de tuberculosis, pero por suerte resultó ser una afección benigna, y nunca he vuelto a tener síntomas desde entonces. En cuanto a mis afirmaciones de que un día de febrero, como ya me sucediera en el pasado, escupí un poco de flema con motas escarlatas que contenían un filamento de sangre, que por la tarde me siento exhausta y a menudo el pecho me duele intensamente y que temía que esta vez empeore gradualmente. Todo eso fueron patentes mentiras. Trataba de atraerle hacia la sombra de la muerte. Quería hacerle creer que me estaba jugando la vida y que él debería estar dispuesto a arriesgar la suya. A pesar de entonces, escribí mi diario exclusivamente con esa finalidad. Pero no solo me limité a escribir, sino que en ocasiones fingía los síntomas. Hice todo cuanto pude por excitarle, por mantenerlo agitado, por lograr que su presión arterial fuese cada vez más elevada. Incluso
después de la primera apoplejía, seguía haciendo travesuras para mantenerle celoso. Mucho antes, Kimura me había dado a entender que mi marido parecía al borde del desplome. Para mí, y sin duda también para Tochiko, su opinión tenía más peso que la de cualquier médico. Pero, ¿cómo pude ir tan lejos hasta el punto de llegar a intrigar contra la vida de mi marido? ¿Por qué se me ocurrió un pensamiento tan atroz? ¿Fue acaso porque cualquier persona, por apacible que fuese, si se viera sometida a la presión constante de una mente tan degenerada y viciosa como la de mi marido, se pervertiría? Tal vez, en lo más hondo de mi ser, siempre he sido capaz de hacer una cosa así. Es algo en lo que debo meditar. Pero después de todo, tengo la sensación de que le proporcioné la clase de felicidad que él deseaba. Mis recelos acerca de Tochiko y Kimura son todavía considerables. Ella dijo que nos había encontrado el hotel de Osaka gracias a una amiga mundana que ella tenía, porque Kimura-san le preguntó si conocía algún sitio. ¿Fue eso realmente todo? Es posible que ella misma haya usado ese hotel con alguien, incluso que lo siga usando ahora. Según el plan de Kimura, se casará con Tochiko cuando haya finalizado el periodo de duelo. Ella hará ese sacrificio para salvar las apariencias y los tres viviremos juntos aquí. Es lo que él me dice.